Estimados amigos, bienvenidos al programa Hablando de Oralidad en temporada 2023. Este es un programa organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial. Son entrevistas realizadas a jueces, profesores, investigadores y en general profesionales preocupados por la temática procesal en materia civil y sobre todo en el modelo de oralidad. Hoy tenemos a un importante invitado. Él es juez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y conversaremos sobre un tema bastante recurrente en los tribunales nacionales, sobre todo en materia civil. Es el desalojo que, como todos sabemos, no solamente los conoce el juez civil, también el juez de paletrado, y que es en realidad uno de los procesos que vienen en un número significativo en los juzgados. El doctor Carlos Enrique Polanco Gutiérrez será hoy nuestro entrevistado. Vamos a una pequeña pausa y retornamos en unos minutos. Bien, estamos de vuelta, decíamos, con juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, hoy promovido como juez superior provisional de esa corte. Bueno, lo que decíamos hace un momento es que hablaremos con él acerca del desalojo, la conducción de la audiencia oral, los puntos controvertidos y convenciones probatorias, lo cual trataremos de que sea lo más sintético posible, porque el tiempo en este tipo de programas es algo que nos persigue y nos atrapa llegado el momento. Doctor Carlos, gracias por estar con nosotros y por su tiempo para responder algunas preguntas. Doctor Lama, muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un honor poder compartir algunas reflexiones sobre oralidad. El proceso de desalojo es un proceso sumarísimo y es bastante recurrido, y las causales que más abundan son las causales de precario. Hay de las otras también, pero que seguramente que llegan a apelación del juzgado de paletrado. En el caso del desalojo, ¿qué cosa tiene de particular este proceso en el escenario de la audiencia, referido, por ejemplo, a los puntos controvertidos o también a los no controvertidos, o a los hechos controvertidos, o a los hechos no controvertidos? ¿Podría ser una distinción de estas nomenclaturas que se le asignan a esta parte del proceso que es relevante? Bien, vamos por partes. Lo primero que hace un juez cuando enfrenta una audiencia única en un proceso sumarísimo es prepararse. ¿Prepararse pero para qué? Para saber frente a qué tipo de desalojo está, porque sabiendo qué tipo de desalojo va a enfrentar, va a determinar también, con ayuda de lo que se dijo en la demanda, en la contestación de la demanda, los hechos que son materia de controversia y el material probatorio. Por ejemplo, hay el desalojo por precario, propiamente, el desalojo del que se convirtió precario, el hombre que no quería irse, que venció su contrato, por razones X se ha convertido en precario, el precario de la persona que cree que puede o ya tiene derecho para convertirse en propietario porque ha pasado el tiempo y quiere una prescripción adquisitiva, o el precario que es pariente, es familiar. Entonces, hay diferentes preparaciones. El juez estudia eso porque si no sabe puede equivocarse muchas veces. Son hechos diversos, ¿no? O sea, son hechos diversos. Que diga, fui dueño porque me vendieron y se resuelve el contrato extrajudicialmente, que ya adquirí por prescripción, que yo soy arrendatario y yo era porque soy precario. Claro. O sea, son hechos distintos y esos tienen que estar claramente identificados. Las partes lo identifican en su demanda, en su contestación, y el juez antes de la audiencia también los estudia, los revisa. ¿Por qué? Entonces, imaginemos que no hubo un acuerdo conciliatorio y ya estamos en el momento en que se tiene que preparar la causa para el juicio. La audiencia única tiene una peculiaridad, tiene 3 momentos importantes. El primer momento es para evitar el juicio, que se haga a través de la conciliación.
El segundo momento es la preparación del juicio, que nos referimos a juzgamiento, y la tercera, la actuación probatoria, que es el juzgamiento en sí. Entonces estamos en la segunda etapa, hay que preparar el juicio. Yo ya sé de qué tipo de desalojo se trata, entonces digo, bueno, vamos a ver qué dice la demanda, qué es la contestación, y me refiero a los hechos en controversia. Puntos controvertidos es una expresión muy ambigua, porque... Lo dice el código. Que es ambiguo también, en la medida de que uno puede referirse al derecho o puede referirse a los hechos, y ha originado este término tan ambiguo que un error que el 10º Pleno Casatorio ha corregido es que los jueces en algún momento consideraron que el punto controvertido era la pretensión. Sí. Y eso era absurdo, porque si el código en el proceso normal dice, les doy 3 días para que propongan puntos controvertidos, no tenía sentido darme 3 días para que repita el petitorio o para que vea los elementos de la pretensión. Pero bueno, entonces aquí ya sabemos que son hechos. Si hay alguna discusión jurídica de manera periférica, también el 10º Pleno lo ha dicho, bueno, hay que incluirla para que se produzca el contradictorio de la deliberación. Entonces estamos hablando de hechos afirmados, no aceptados por la parte contraria, estamos hablando excepcionalmente de algún tema jurídico, y estamos hablando de hechos que las partes han aceptado, que son los hechos no controvertidos. La norma establece puntos controvertidos, claro, con la predicción que hace usted, deberían ser hechos controvertidos. ¿Por qué hay necesidad de también fijar los no controvertidos? Porque estamos preparando la causa, estamos preparando el expediente o el proceso para ser enjuiciado. Y tenemos que hacerlo con eficiencia, porque si no, los procesos duran un montón y hay veces estoy discutiendo lo que no debo discutir. O sea, diríamos que es para no dar sobreentendido de lo que ya quedó sin debate. Imaginemos que las partes están de acuerdo, uno dice, señor, demando el desalojo a fulanito y tal, que está en mi casa y es mi casa. Y el fulanito contesta y dice, ¿sabe qué? Esta casa yo la tengo 30 años. Perfecto. Entonces hay jueces que dicen, de oficio, inspección judicial. Pero ¿estaba en controversia la identificación del bien? No, no estaba en controversia, entonces lo ponemos ahí. Y puede ser que una de las partes haya pedido la inspección judicial para identificar el bien, pero el juez les va a decir, oye, esto no está en controversia. Entonces, ¿saben qué? Yo voy a establecer que un hecho no controvertido es esto. Y eso me permite tener el material probatorio necesario para tomar la decisión, pero sobre lo que verdaderamente discuto. Una de las grandes virtudes que tiene la oralidad es que esta deliberación, esta contradicción que se produce en la audiencia, permite que el proceso sea eficiente en la medida de que se va a discutir lo que debe discutirse, lo que es relevante discutir. Entonces uno ahorra tiempos, y no ahorra tiempos porque quiere hacerlo rápido, no, ahorra tiempo porque se evita todo aquello que no servía. Debate innecesario, ¿no? Claro. Cierto. Bien, vamos a una pequeña pausa y retornamos en unos minutos. Estimados amigos, como hemos dicho, estamos con el magistrado Carlos Polanco de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, tocando un tema muy recurrente en los tribunales nacionales en materia civil. Doctor, ¿podrían ser hechos no controvertidos esos hechos aceptados por las partes? No solamente los que no son materia de controversia, claro, sino aquellos que, habiendo inicialmente sido controvertidos, de repente el juez hizo que coincidan en ellos y dejaron de ser controvertidos. Eso permite la flexibilidad del proceso. Lo único que debe tener en cuenta el juez cuando está hablando en una audiencia es no privar el contradictorio a la parte. Si la parte tiene derecho al contradictorio, entonces el proceso es flexible, y si en un primer momento se veía como controvertido y luego se esclarece en la discusión que es no controvertido, se dirá pues no controvertido. Cuando se discuten las causales de desalojo por precario en la diversidad de supuestos que éste tiene, supongo que la fase más apropiada para este debate del contenido de las causales es en los alegatos de apertura, o también lo pueden ser en los de cierre. Y lo que pasa es que el alegato de apertura
es la primera parte de la historia, entre comillas, y en un sentido positivo, que cuenta el abogado presentando su caso y que tiene mucho correlato con el alegato de clausura. O sea, si algún abogado me dice, ¿y cómo preparo mi alegato de apertura? Digo, ¿y cómo preparo mi alegato de clausura? Bueno, los dos en un solo momento. Uno en tiempo lo que va a pasar en el proceso y el otro en tiempo pasado y de manera conclusiva lo que se acreditó en el proceso. O sea, una al inicio y otra al final de la Claro, audiencia. pero tiene que tener una relación directa. Claro. Pero en la práctica no, se ve que hacen una alegato de apertura X y en la clausura Y. Entonces no, eso evidencia que el abogado no se ha preparado bien y que el proceso ha demostrado que su estrategia inicial estuvo mal encaminada. Doctor, este proceso de desalojo, que es un proceso sumario con audiencia única y que estuvo vigente aún con la derogatoria de las otras audiencias, fue la única que se mantuvo junto con la audiencia de pruebas, también fue arrastrado por la escrituración. El trámite escriturado del desalojo, en la práctica, tenía un tiempo de demora. ¿Qué beneficios trae el hecho de que la misma audiencia esté bajo la dinámica de la oralidad? ¿Cuánto tiempo se demora ahora en su corte un proceso de desalojo bajo el modelo de la oralidad? No solamente en mi corte, conversando con colegas. Han tenido la oportunidad de conversar en el pleno, en el encuentro nacional, ¿no? El encuentro que pasó, me tocó hablar sobre desalojo, conversé con algunos jueces y con la grave sorpresa, usted sabe que los arequipeños somos bien creídos, entonces íbamos a decir, 60 días está durando un proceso de desalojo, 60 días, en primera instancia, y Lima me contestaron, y nosotros también. Me pareció increíble. No es todo, pero sí es la tendencia que se va yendo. ¿Por qué? Porque una vez que se admite la demanda, lo que está haciendo el juez fijando fecha para la audiencia única. Y en esta audiencia única se termina con la sentencia. Importante lo que dijo, que bueno, pero si esto no se modificó, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que en el primer momento distorsionamos cuál era la finalidad de una audiencia y creímos en esa oportunidad que era hacer un acta bien bonita. Entonces tengo el acta porque es el acta que me permite sentenciar y todo lo que pasó acá. Los abogados preocupados para decir quiero dejar constancia y el juez preparado para decirle yo dicto el acta o veamos cómo se deja la constancia. Pero ¿cuál era el objetivo de la audiencia? Uno, deliberar. ¿Pero para qué deliberan? No para hacerse daño, deliberan para obtener información, y calidad, cantidad. Entonces, ahora se entiende que la audiencia es el mecanismo que produce la mayor calidad en información o la mejor cantidad en información. Y sobre esa base, cuando el juez dice, en 60 días ya estoy fijando la audiencia única, como trabaja la información de manera adecuada, pues está preparado para dictar la sentencia. ¿En la audiencia? En la audiencia, porque eso dice la ley, la última modificatoria, que significa dos cosas. Primero, el juez se olvida de hablar en difícil. Se olvida... Además no tiene que ser una sentencia muy extensa, ¿no? Tiene que ser concreta, los hechos y a la ley aplicable. Pero si uno se pone a pensar, doctor Lama, ¿cuál podría ser lo complicado? Imaginemos un desalojo por falta de pago. ¿Cuál podría ser complicado? ¿Cuántos renglones debería tener la sentencia? Uno, ¿existe el contrato o no existe el contrato? Dos, ¿pagó o no pagó? ¿Y se acabó? Pero nosotros resucitamos muertos, ¿no? Comenzamos a hablar de David Chandía, del cuarto pleno, hablamos de todo el mundo y resulta que al final en dos considerandos está la respuesta. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto es importante en la oralidad. En la oralidad, hay veces el juez comienza, en la forma tradicional, a comunicarse con las partes. Dice, primero el onus probandi, segundo David Chandía, bla, bla, y como diciéndolo de una manera con buena intención, como que la parte Echandía, Carneluti, pero esos están en el proceso, que no tengo idea que en qué momento están en el proceso. Y al final dice, fundada, infundada. ¿Pero qué es esto? O sea, no entendí. Lo que la técnica y la oralidad dice, la demanda es fundada, es infundada o improcedente excepcionalmente. Y por estas razones, este proceso al ojo era por tal razón y
el hecho 1, 2 y 3 quedan acreditados con las pruebas. La parte demandante dijo tal cosa, lo acreditó, la parte demandada dijo esta otra cosa, pero lamentablemente sus pruebas no me permiten comprobar alguna de sus informaciones. Entonces la sentencia es esta, y se acabó. Una de las imputaciones que se hacen a este modelo, digamos, desde alguna óptica contraria a este modelo, es que el hecho de que las decisiones del juez sean sobre la marcha, en la misma audiencia, afectaría también la calidad de la decisión. ¿Esto sucedería en el caso del desalojo? Sí y no. Si el juez no se prepara, entonces puede salir cualquier cosa. Pues es improvisación, ¿no? Sí, y que este modelo redignifica la función del juez, pero también le impone una obligación mayor. No puedes entrar a una audiencia sin prepararte, tienes que estar bien preparado. Preparado en temas jurídicos y preparado en temas fácticos. Entra a la audiencia bien preparado, porque tu función es solucionar el conflicto de intereses. No es sacar una sentencia, no es tramitar un proceso, es resolver el conflicto de intereses en concreto. Entonces, para eso tú ingresas preparado. Si el juez por X o Y razones dice no puedo sentenciar, hay que respetarlo. Pero normalmente sí está en la capacidad de sentenciar procesos sumarísimos. Por eso la norma les ha dado un tratamiento diferencial. Son cuestiones no tan complejas. En ese momento el juez tiene que decir. Ahora, el otro tema es que esto es eficiencia en la medida de que el juez puede decir, bueno, necesito pensar muchos días. ¿Y qué va a pasar en esos días? El proceso no se hace más simple y tiene más audiencias que realizar y te comienzas a olvidar de las cosas, como cuando uno está en la lección de la universidad. Si el profesor me explica hoy día, de repente mañana puedo dar el examen, pero si me explica hoy día, en 3 meses siguientes o en un mes, como que ya me he olvidado algo. Entonces, no solamente es aconsejable para el juez por el conocimiento que ha adquirido, sino que también eso permite la transparencia de ver qué es el juez que te está resolviendo. Sí, claro, que no hay alguien que le está hablando al oído, ¿no? Pero por eso es importante tener en cuenta estos 3 momentos de la audiencia única. El momento para evitar el juicio a través de la conciliación, el momento de preparar el juicio y el momento del juzgamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero insistirle acá, doctor Lama? Porque a veces los jueces dicen, uy, tengo una audiencia de actuación de pruebas. ¿Y cómo te fue? Ya actuamos todo. Lo dejó listo para sentenciar. No. En el momento en que vas actuando, estás juzgando. Entonces, el escenario del debate, la deliberación, es la audiencia. Entonces, el juez va a decir, sí, ya terminé la audiencia y ya estoy... en condiciones de sentenciar. Claro, no es que terminé la actuación probatoria y ya, ahora sí, me pongo a estudiar para la sentencia. No, ahí se va produciendo... Claro, salvo los casos complejos que no son muy comunes en los desalojos, porque el proceso sumarísimo tiene la particularidad de tener una sola pretensión de ida, no hay pretensión de regreso por el demandado y la prueba se circunscribe a hechos directamente establecidos, ¿no? Como las causales. Entonces, generalmente el juez podría estar en condiciones de sentenciar. Hay casos en los que son realmente complejos, en los que el juez tiene que reservarse, pero no por mucho tiempo, sino se pierde la razón, como usted dice, de la inmediación, ¿no? Claro, ahora, imaginemos que en este proceso de alojo aparece lo del 9º pleno, una nulidad de oficio. Pues no vamos a decirle, oye, como iniciaste en sumarísimo sentencia, no, hay que darle el plazo para que la nulidad de oficio, el juez la reflexione con los aportes de las partes y toma la decisión adecuada. Pero en la práctica o en la estadística, ¿cuánto significa eso? 5 o 10%, no la tenemos, pero es extraño, es extraño. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Hay litigantes que el día que le admiten su demanda dice, bueno, me toca audiencia, digamos, el 15 de agosto. Sí, julio-agosto, claro, el 15 de agosto me toca, o me toca el 15 de septiembre, o el día que le toque, y sabe que en ese momento se va a llevar su sentencia. Claro, tiene la seguridad que ese día van a sentenciar o en los días inmediatos siguientes, en el peor de los casos. Ya no hay la incertidumbre del tráigase para sentenciar, que no se sabe cuándo será ese tráigase en el modelo anterior. Pero lo que pasa es que la norma modificada dice, dicta por lo menos el sentido de la sentencia. Excepcionalmente,
no lo dirás, pero justificarás o habrá una razón que justifique por qué no lo haces. Entonces, no hay que tener el temor en el juez de decir, dicto. Ahora, si el juez se equivoca, pues todos nos equivocamos. Hay el tipo de error malintencionado y el tipo de error que hay veces, depende de las limitaciones personales. Entonces, tenemos una instancia de revisión. Y la instancia de revisión, en oralidad, está demorando más o menos 4 meses. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que antes significaba 2, 3 años de juicio para tener sentencia en segunda instancia y de ir a la casación, y Dios sabe cuándo, por la carga que tiene la Sala Suprema, regresar, ahora con el doble decidido, doble conforme, en 6 meses se podría estar ejecutando una sentencia de desalojo que haya sido declarada fundada. Sí, y bueno, esas son buenas noticias que esperamos siga creciendo el número de causas que se ventilan bajo este modelo. Sus últimas impresiones, estimado doctor. Primero, la oralidad ha permitido redignificar la función del juez enfocada en solucionar conflictos de intereses, con el proceso o con la conciliación, a través de la sentencia o a través de la conciliación. Segundo, se requieren abogados preparados para este tipo de litigio. No es ha pasado en algún momento que un abogado ha dicho, terminada la audiencia, doctor, quiero 5 días para hacer mi alegato escrito, que no hay en el código, y uno dice, doctor, lo siento, pero aquí está la sentencia. Caramba, entonces hay que acostumbrarnos a que el centro de liberación, el centro de la discusión, donde se forman las decisiones, es en la audiencia. Y hay que ir bien preparados para eso como abogados, porque ahora, con todo el trabajo que está haciendo la ETI, los jueces sí están yendo preparados. Qué bueno, eso también es una buena noticia. Estimados amigos, eso ha sido todo por hoy. Tendremos en los siguientes programas otras interesantes entrevistas a jueces de otras cortes y por supuesto a profesores, jueces de otros países que tienen similares preocupaciones que las nuestras y investigadores que también hacen uso de sus tiempos investigando temas de carácter procesal. Este programa ustedes lo pueden ver por Justicia TV, el canal del Poder Judicial, todos los martes a las 10 de la noche. Muchas gracias.